Bien, buenas noches. Gracias, Barco, gracias, chicos, a todos por la apertura. Gracias por hacernos pensar en este atributo tan importante de Dios, que es la santidad. Y vamos a ver algo de esto también a lo largo de esta noche. Les invito a buscar en Apocalipsis, capítulo 1, vamos a leer allí la lectura. Una lectura que hemos repasado hace poquito ya en el Club de Lectura, y si Dios quiere este martes vamos a estar concluyendo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, verso 9, la visión del Hijo del Hombre, es el título que está en nuestras Biblias. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Capítulo 3, verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y después sigue la lectura. Sí, pero vamos a detenernos aquí sobre esta expresión que acabamos de leer, que dice: yo tengo la llave, el que abre y cierra, y nadie puede abrir. El tema de hoy habla de la soberanía de Dios y de la autoridad de Dios, pero también habla de oportunidad, y oportunidad genera responsabilidad, ¿sí? Apocalipsis es un libro fantástico, lo estamos leyendo, lo estamos viendo allí en los talleres. Vimos que es un libro profético, es el único libro profético del Nuevo Testamento. Es un libro apocalíptico, valga la redundancia. Apocalipsis quiere decir revelación. La literatura apocalíptica no solamente revela cosas que están escondidas, sino que utiliza imágenes muy vívidas, visiones y la intervención de ángeles. Y generalmente tiene que ver con los eventos del final de los tiempos. Allí está Juan, dice el apóstol, por causa del Evangelio estaba en la isla de Patmos, una isla desierta, una isla estéril. Había sido llevado allí para morir, pero allí fue donde el Señor Jesucristo le dio la revelación que hoy tenemos aquí en nuestras Biblias como el Apocalipsis. Es un libro hermoso, es un libro para leer, para estudiar, para engancharse mucho, que comienza con una bendición para el que lee y que guarda, y que termina con una maldición para el que le añade o le quita algo a la palabra de la profecía. Y es cerrado por las últimas palabras que tenemos del Señor Jesucristo, que dice ciertamente, ¿cómo dice? Vengo en breve. Allí se cierra la revelación del Apocalipsis. Juan vio, ustedes van a ver que a lo largo de todo el libro aparece la palabra visiones. Dios le estaba mostrando a través de visiones todo lo que va a acontecer al final de los tiempos. Y lo primero que él vio, dice, escucha una voz
y se da vuelta para ver al que hablaba y dice, vio al Hijo del Hombre. Vio a alguien semejante al Hijo del Hombre. Juan no solamente vio al Señor Jesucristo en su humanidad, sino que también lo vio en su deidad, en su gloria, en su carácter y en sus atributos, atributos que quizás estuvieron escondidos en cierta manera durante su humanidad aquí en la tierra, en la vida terrenal. Los hombres no pudieron ver, aunque Juan sí, él dice, yo vi su gloria, esa gloria se manifestó en el Monte Santo, también dice Pedro. Y lo comienza a describir desde sus vestiduras como sacerdote y juez, un cinto de oro, dice, de justicia y de verdad, glorioso, la cabeza y los cabellos blancos, dice, y hablan de su eternidad, de la pureza de ese Dios. Ese rostro ya no tiene marcas de espinas, aparentemente, ni golpes de bofetadas de ninguno de los soldados, pero habla de una eternidad gloriosa, la del Hijo del Hombre. Los ojos, dice, son como llama de fuego. Y esto habla de un conocimiento perfecto, habla de un discernimiento infalible, habla de un escrutinio que es ineludible, porque sus ojos escudriñan hasta lo más profundo de cada uno de aquellos que están frente a él, son penetrantes. Ya no es la mirada de misericordia y compasión con la que veía a las multitudes, ahora es una mirada de un juez que va a emitir un juicio sobre las 7 iglesias y lo hará con justicia. Los pies son como bronce bruñido y dice que el bronce es figura del juicio. Su voz de una majestad abrumadora, de gran autoridad. Ya no es la misma voz que calmó la tempestad, es la misma voz que llamó a Lázaro, ven fuera, es la misma voz que consoló a todas las personas mientras estaba aquí en la tierra, pero ahora es una voz potente, con autoridad, es la voz del Hijo del Hombre. Y allí en medio de los candeleros Él se pasea y en sus manos tiene 7 estrellas, que habla de posesión, de poder, de control, de preservación de las iglesias que están bajo su cargo. Y luego mira su rostro y dice, resplandece como el sol cuando está en toda su fuerza. El efecto que tuvo esta visión sobre Juan fue abrumadora, porque él de pronto se encuentra ya con alguien que se manifiesta en toda su gloria. Pensemos que Juan había caminado con Cristo durante 3 años, que le había visto, que le conocía, que sentía todo su palpitar, porque se acostaba, dicen, en el aposento se acostaba sobre su pecho. Él era del grupo de los íntimos, junto a su hermano y junto a Pedro, estuvieron en lugares donde otros no estuvieron. Él había sido testigo de la muerte del Señor Jesucristo, él fue testigo de la entrega, él fue testigo de la crucifixión del Señor y fue testigo de su resurrección. Y también había sido testigo de cuando Él se fue al cielo. Pero habían pasado 60 años ya de esto. Y el apóstol Juan era viejito. Él lo conoció a Cristo, como dice el profeta Isaías, sin atractivo. Le conoció como varón de dolores. Le conoció como experimentado en quebrantos, humillado y guardando su gloria, aunque en una oportunidad pudo verlo allí en el Monte Santo. Pero ahora lo está mirando de una manera distinta. Ahora lo está contemplando como el Redentor, está contemplando en toda su expresión, en todo su esplendor, como el vencedor, el deslumbrante, el guerrero divino, el vencedor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ya no es un hombre humillado, sino es alguien que viene a establecer su autoridad. Y al verle, dice, cayó como muerto delante de él. Lo mismo le pasó a Isaías. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 6, vamos a comprender algo de la santidad de Dios de la que cantábamos. En la santidad, dice Isaías, vio al Señor Jesús sentado en un trono grande y sus faldas, dice, cubrían el templo. El Dios eterno, el Señor Jesucristo, fue visto por Isaías, porque él dice en el Evangelio de Juan, Isaías habló de mí cuando vio mi gloria. ¿A quién estaba viendo Isaías? Contempló a aquel que es santo, santo, santo.
Nosotros nos equivocamos cuando decimos que Dios es 3 veces santo. No, Dios es santo en forma infinita. La repetición de 3 veces era algo para expresar la máxima expresión que puede llegar a comprender la mente humana. De ningún otro atributo se dice que Dios es bueno, 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 o amor, 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 o justicia, 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 sino de la santidad de Dios. Se dice que Dios es santo, santo, santo. Y allí está Isaías contemplando la santidad, la majestad, y cae muerto al piso como muerto, y vienen y lo levantan y le dan fuerzas. Y él contempla a los serafines que vuelan delante de la presencia del trono, dice, tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies. ¿Por qué será esto de cubrir el rostro? Porque la santidad de Dios es tremenda. No existe nada igual a la santidad de Dios. Y ante la santidad de Dios, todo hombre se ve pecador. Por eso es tan importante que nosotros podamos comparecer al menos una vez ante la santidad de Dios y entender quién es Él y quiénes somos nosotros. La santidad implica que Él es separado de todo, que Él es distinto, que Él es único, es el otro, no existe nada igual que Él. Y hay un aspecto ético de la santidad y es separado del mal. Dios es santo en una forma única. Dios es único. Dios es santo. Si pudiéramos decir cuál es el principal atributo, si de alguna manera pudiéramos elegir, sin ninguna duda la santidad tendría que ser aquello que sobresale, pero no podemos tomarnos el lujo de decir esto es más importante que esto en Dios. Hay quienes dicen que la santidad no es un atributo, sino que es la suma de todas las perfecciones de Dios, que lo hacen único y separado de todos los demás. Eso es la santidad. Y allí entonces el Señor Jesucristo se presenta en primer lugar en su carácter como santo. Yo soy santo, el santo, el santo. Tan santo que los serafines tienen que cubrir su rostro. Tan santo que ante la voz de los serafines dice que los quiciales de la puerta se mueven del templo de Dios. Él es santo. Él es santo. Pero el Dios santo un día tomó forma humana. Sí, el Señor Jesucristo, el Dios santo, se hizo hombre y estuvo en la tierra. Y caminó 33 años en medio de la sociedad en la antigua Israel. Y nadie pudo nunca decirle, cometiste una falta, cometiste un pecado. Nunca nadie pudo decir que de su boca salió una palabra deshonrosa o una mentira. Nunca nadie lo pudo decir. Ni el diablo pudo mostrarle nada, ni los enemigos del Señor Jesucristo que cuando lo fueron a buscar dijeron, nunca nadie habló como este hombre, no encontramos ninguna falta en él. Ni los hombres, ni Dios pudo hallar una falta en él. En Hechos capítulo 2, del primer mensaje que da Pedro, Hechos 2, verso 22, dice, el mensaje de Pentecostés, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, dice, varón aprobado por Dios, aprobado, hombre aprobado por Dios, un hombre perfecto, al cual Dios, dice el verso 24, levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El Señor Jesucristo resucitó porque el Padre aprobó su vida, aprobó su entrega, su sacrificio, y entonces lo resucitó para demostrar a todos que Él era aquel que habría de salvar a la humanidad y sufrir por ella. Así que el Señor Jesucristo durante 3 años fue sometido al más severo escrutinio de los discípulos, que al principio no
no sabían si creer en él o no, de los simpatizantes, de los familiares, de los vecinos, de los conocidos, de los desconocidos, de los enemigos, de los detractores, de los demonios. Todo el mundo lo estaba mirando al Señor Jesucristo para encontrarle una sola falta, y si la hubieran hallado, lo hubieran utilizado, pero no pudieron demostrar nada. Y la conclusión es que nunca hizo maldad, dice halló engaño en su boca. Era la santidad en persona. Y si queremos hablar de la santidad, podemos acompañar a nuestro Salvador hasta la noche de la entrega en el Getsemaní. Porque Él sabe que se está acercando el momento culmine, el momento más difícil de su vida, cuando habría de morir por los pecados de todos, y entonces Él comienza allí. Él sabe que se tiene que identificar con el pecado. El más mínimo pensamiento de hacerse pecado lo hizo sufrir una gran agonía. El mínimo pensamiento de pensar que habría de gustar la muerte lo hizo sufrir una gran agonía. Le produjo el sufrimiento más agudo. Dice que el evangelista que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y cuando los acercamos a la cruz y cuando vemos allí a aquel que está clavado en la cruz, vamos a comprender la muestra más grande de la santidad de Dios. Se está por producir el drama de la redención y Dios va a castigar el pecado y su santidad va a ser vindicada. Ahora, la santidad de Dios no le permite mirar para otro lado porque el que está allí es su Hijo. La santidad de Dios no le permite simplemente pasar por alto lo que está pasando. Es su Hijo el que está allí. La santidad de Dios no puede excusar el pecado, tiene que juzgarlo. Ahora, ¿qué hará Dios? ¿Hará una excepción o va a castigar a su propio Hijo? Todos conocemos el final de la historia, cómo Dios toma la vara o la espada y la desencadena, y era Cristo. La santidad de Dios le costó lo más querido, le costó a su propio Hijo. Dios es perfecto. Dios, Él dice, el Señor Jesucristo, el que tiene las llaves, el que abre y cierra y nadie abre, dice, yo soy santo. Él es el santo. Está hablando de su carácter. También habla de su carácter cuando dice el verdadero, el real, el genuino, el auténtico, el diferente a todos los demás dioses, con minúscula. Yo soy santo, el verdadero. No solamente es el verdadero, el auténtico, sino el amante de la verdad. Juan capítulo 14 dice, yo soy la verdad. Este mundo se debate sobre si existe la verdad. La verdad es relativa. La verdad se adecua a cada sociedad, a cada persona. Cada uno puede tener su visión de la verdad. Y Jesucristo dice, yo soy la verdad. Y yo soy el verdadero. No existe nadie fuera de mí. Yo soy el auténtico Dios. Y así se presenta el Señor Jesucristo. Y luego dice, yo soy el autorizado, el que tiene las llaves. Vieron que cuando uno tiene llaves, ese dice yo entro, yo salgo, pero el que no tiene llave no puede entrar ni salir. Bueno, el Señor Jesucristo tiene todas las llaves del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Todas las llaves las tiene Él. Toda situación está bajo su control. Todo poder le ha sido dado, de manera que Él tiene las llaves de todo el universo. El Nuevo Testamento habla de 5 llaves. Dice, las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino, le dijo el Señor Jesús a Pedro. Y luego en el capítulo 18 dice, ustedes, por los apóstoles, van a tener las llaves del reino. El Señor Jesucristo le dio autoridad a los apóstoles para comenzar a predicar y comenzar a extender el Evangelio. Y Pedro hace uso de las llaves en el Pentecostés
luego Felipe con los samaritanos y Pedro y Juan nuevamente ante los samaritanos, y luego Pedro ante Cornelio, abriendo ya el Evangelio a los gentiles. Las llaves, el Señor determina cuándo, ¿sí?, se comienza a establecer su reino aquí en la tierra. En Lucas capítulo 11, verso 52, el Señor Jesucristo le dice a los intérpretes de la ley: ustedes le quitaron las llaves de la ciencia a la gente. Las llaves de la ciencia. Los doctores de la ley habían quitado el conocimiento correcto de la palabra de Dios y la habían mezclado y la habían sustituido por sus miserables tradiciones. Habían agregado un montón de cosas a la palabra de Dios y le quitaban otro y le retenían la palabra de Dios a la gente. No la aceptaban ellos ni dejaba que los otros también la acepten. Las llaves de la ciencia. En Apocalipsis leímos que el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte es aquel lugar donde van nuestros cuerpos, podríamos decir, donde los cementerios. Y el Hades es el lugar donde van las almas. ¿Sí? El Señor Jesucristo tiene las llaves de los muertos y de los vivos, de los que morirán y de los que resucitarán. Luego en Apocalipsis también lo leímos, dice: yo tengo las llaves de David. Y David era el gran rey de Israel. Y está hablando de la autoridad y del derecho real que el Señor tiene a ser el Señor del universo. Las llaves de David. Y en Apocalipsis capítulo 9 y en el capítulo 20 habla de otras llaves que son las del pozo del abismo. El pozo del abismo. Hay un mundo subterráneo, un mundo espiritual invisible que nosotros no podemos conocer. Hay un pozo, dice la Biblia, donde hay espíritus que están encerrados, organizados con un capitán que se llama Apolión, ¿sí?, y que serán sueltos en algún momento en la historia. Es el mismo pozo donde será encerrado Satanás durante 1000 años. El Señor Jesucristo tiene las llaves de ese pozo también. Así que su carácter, el carácter del Señor con el cual se muestra, es ser el santo, el verdadero y el autorizado. Yo soy el santo, el verdadero y el que tiene las llaves. No solamente habla de su carácter, sino también habla de su doble obra. Y en primer lugar dice: Él abre y nadie cierra. Y en segundo lugar dice: Él cierra y nadie abre. Él abre, según la Biblia, el camino a la salvación. Él dejó abierta la puerta de la salvación. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. A los cristianos se nos acusa de ser exclusivistas. ¿Cómo que hay un solo Dios? ¿Cómo que hay un solo modo de llegar al cielo? ¿Cómo que hay una sola forma de ser salvo? Sí, es así. Hay una sola forma de ser salvo. Hay uno solo que tiene las llaves de la salvación y que dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El miércoles veíamos acerca de estas dos puertas: la puerta angosta, camino angosto; puerta ancha, camino ancho. Y veíamos acerca de las paradojas, ¿no?, de la vida cristiana, el que quiere perder su vida, acerca del costo que tiene la vida cristiana. Bueno, Él tiene las llaves. Él dice: yo soy el camino. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie puede ser salvo si no es por mí. Lo dice Pablo, lo dijo Pedro: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Así que el Señor Jesucristo abre la puerta de la salvación. Él abrió la puerta cuando resucitó. Y el Espíritu Santo descendió para que muchos pudieran creer y entrar por esa puerta y por ese camino. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es una persona. No son credos, no son religiones, no son sacrificios. Entrar por la puerta es conocer a Cristo. Caminar por el camino es conocer a Cristo.
y sin Él no hay entrada al cielo. Así que el Señor Jesucristo abrió la puerta de la salvación. En segundo lugar, Él abrió la puerta del corazón de los creyentes. En Hechos capítulo 16, verso 14, dice que el apóstol Pablo le predicó a unas mujeres que estaban allí a la orilla del río en Filipos. Y dice, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento a las palabras del apóstol. Y ese día Lidia se convirtió. En Hechos capítulo 13 dice que se salvaron todos aquellos que estaban destinados para ser salvos. El Señor es el que comienza la salvación en las personas. Él es el que ilumina nuestra vida. El que de las tinieblas, dice el apóstol Pablo, hizo que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que abre nuestra salvación. Él es el que te hace estar atento para que escuches la palabra de salvación y para que recibas en tu corazón. Él abre la puerta del servicio. El apóstol Pablo dice, se me abrió una puerta grande y eficaz. Veíamos hace poco cuando estudiábamos Hechos, que dice que Pablo quería ir a predicar para el lado de Galacia, el Espíritu le dijo que no, luego quería predicar más allá, el Espíritu le dijo que no. Es el Espíritu el que estaba guiando al apóstol Pablo. Pero entonces Pablo dice ahora, se me abrió una puerta grande y eficaz, es la puerta del ministerio, del servicio. Y en Colosenses capítulo 4, verso 3, él ora para que se abran puertas para poder seguir sirviendo. Y esa debería ser nuestra oración, hermanos. Que el Señor abra puertas, porque Él abre las puertas de las oportunidades del ministerio. Él abre la puerta de la palabra. Cuando el Señor te pone un mandamiento o una enseñanza en el corazón. Allí teníamos a dos discípulos que se iban tristes y angustiados el domingo de resurrección. Ellos no lo sabían. El hecho más importante de la historia del mundo había ocurrido horas antes. El Señor Jesucristo había resucitado y se les coloca al lado, camina al lado de ellos y le pregunta por qué están tristes. Y ellos comienzan a decir, Jesús, que nosotros creíamos que esto. Y Él comienza a abrir la palabra y les comienza a predicar. Y luego cuando el Señor se les revela, dice, ¿no ardía en nuestro corazón cuando Él nos explicaba la palabra? Porque Él abre la puerta de la palabra. Puede ser que estés atento en esta noche o que estés pensando en cualquier otra cosa. Si el Señor abre la puerta de tu corazón, vas a estar atento a la palabra. Y Él abre la puerta del cielo. La puerta del cielo está abierta hace 2000 años. El Señor Jesucristo fue al cielo. Cuando Esteban murió, dice que vio al Señor Jesucristo que estaba recibiéndole. Veo la puerta abierta, dice. Veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre, que me está por recibir. Lo apedrearon, no se aguantaron ese mensaje tan poderoso. La puerta del cielo está abierta hace 2000 años. ¿Y cuánto tiempo va a estar abierta? Hasta que el autorizado diga basta. Pero mientras tanto la puerta está abierta. Él tiene las llaves. No solamente abre y nadie cierra, sino que también cierra y nadie abre. Cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y Él cierra la puerta para que las personas sean juzgadas. En Génesis, capítulo 7, se terminó la paciencia de Dios con la humanidad. Y durante muchos años Noé estuvo predicando, y predicaba, pregonero de justicia, mientras construía el arca. Y la gente seguramente se burlaba, porque nunca había llovido. ¿Qué dice el loco? Hoy le diríamos un loquito. Él le creyó a Dios.
Él invitaba a la gente a venir, pero nadie le creyó, solo 8 personas se salvaron. Y cuando todos los animales entraron, pareciera como que Dios le estaba dando una última oportunidad a la humanidad. Dice que durante 7 días las puertas estuvieron abiertas. Los animales entraron, Noé y su familia entró, y la gente no quiso entrar hasta que Dios cerró la puerta. Cuando Dios cerró la puerta, ya no hubo más oportunidad. El mismo Dios de amor que invita es el Dios que cuando dice se cerró, se cerró. Y ya no habrá más oportunidad, porque Él tiene paciencia para la salvación, pero un día la oportunidad se termina. Y dice Mateo 24, el Señor Jesucristo, que este tiempo será como los días de Noé, como en el diluvio. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dios tiene paciencia? Sí. ¿Dios llama a la salvación? Sí. ¿La puerta está abierta? Sí. Pero un día la puerta se puede cerrar. Como pasó con las vírgenes insensatas, todas esperando que venga el marido para entrar a la fiesta. Y a lo largo de la noche se durmieron. 5 tenían aceite, prepararon sus lámparas cuando le avisaron viene el esposo. Entren a la fiesta. Su función era esperar al esposo despierta. Se durmieron, pero prepararon sus lámparas y se prepararon y entraron. Pero otras 5 no habían llevado aceite. Sus lámparas languidecieron, se apagaron. Y fueron a comprar aceite, pero cuando llegaron la puerta estaba cerrada, la puerta de la oportunidad estaba cerrada. Por eso el escritor de los Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, si oís hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. 2 Corintios dice Pablo, en tiempo aceptable te ha oído. He aquí, hoy es el tiempo aceptable. Él cierra las puertas de la oportunidad y no hay más oportunidad. Y qué terrible es que las puertas del cielo estén abiertas, que las puertas de la salvación estén abiertas por 1000 años más, si así Dios lo quiere, pero vos ya no tengas más oportunidad. Que Dios cierre la puerta de la oportunidad para tu vida y que quizás sea esta tu última oportunidad de volver a Dios, de arreglar tus cuentas con Dios, de conocer a Dios y de ser salvo, porque Él quiere salvarte. Pero un día la oportunidad se termina, como pasó tantas veces, ¿sí? ¿Y qué le vas a decir a Dios si Él no te da otra oportunidad? Si ya te dio 1, 2, 5, 10, 20, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Sos injusto porque no me diste una más? Cuando estuviste acá presente y tuviste que tomar una decisión y dijiste no me interesa, ¿Dios sería injusto si no te da otra oportunidad? Si no vuelves a Él, si te alejaste y estás lejos de Dios y Dios te está llamando, y si Dios quita las oportunidades y cierra las puertas, no vas a poder decirle nada. Tendrás que enfrentar a Él como juez, sino como Salvador. También Él cierra las puertas del infierno. Nadie que entra ahí va a poder salir. La muerte no es un sueño, para los que no son creyentes. La muerte no es aniquilación total. Muerto el perro, se terminó la rabia. No es así. La Biblia no enseña eso. La muerte es el periodo o el momento en el cual se fija nuestra eternidad para siempre. Y solamente hay 2 lugares donde podemos ir, al cielo o al infierno. Ahora, ¿el infierno es un invento de los hombres? ¿Es para asustar a las personas? ¿Es para que las personas tengan miedo y vengan a la iglesia? ¿Para manipularlas? El Señor habló mucho del infierno. No vamos a buscar las citas, pero Él habló mucho.
Los discípulos que se formaron a los pies del Señor hablaron mucho del infierno. Pedro habló del infierno, Juan habló del infierno, Santiago, el hermano del Señor, habló del infierno. Judas, perdón, hermano del Señor. Pablo también, aunque no caminó con Jesús, recibió revelación acerca del destino final de las personas. La Biblia enseña que es un lugar de existencia eterna, no se aniquila nada, para toda la eternidad, pero es un lugar de tormento, un lugar donde el cuerpo y el alma sufren, no solamente el alma, al infierno se entra con cuerpo, después de la segunda resurrección. Es un lugar donde eterno, que se lo describe con imágenes muy fuertes, como fuego eterno, llamas eternas, lago de fuego, fuego que no se apaga, fuego consumidor, horno de fuego, pozo de la sepultura, abismo, las tinieblas de afuera, un lugar donde el gusano no muere, donde las almas son atormentadas día y noche, donde la conciencia está lúcida y recuerda cada oportunidad perdida. Es cierto que no fue preparada para el hombre, pero el hombre va a compartir su destino eterno con el diablo y sus ángeles. Quisiera terminar leyendo Hechos, capítulo 17. Estamos hablando de aquel que tiene las llaves, de aquel que es el verdadero, del santo, aquel que abre y nadie puede cerrar, y aquel que cierra y nadie puede abrir. Y este mismo, dice el verso 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, y aquí está hablando del santo, del verdadero, del autorizado, del que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él es el que te está diciendo tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte. Y te está dando una oportunidad de arrepentirte. Te abrió una puerta de oportunidad para tu salvación, para que entres. Pero no siempre va a llamar. Un día su paciencia se va a terminar. Un día la puerta se cerrará y si Él cierra la puerta, ¿qué va a pasar? Nadie la podrá abrir y será tarde para vos. Quizás para los demás no, pero sí para vos. Oportunidad genera responsabilidad, dijimos al comienzo, ¿verdad? Oportunidad que tenés hoy genera responsabilidad. La pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer si todavía el Señor no es tu Salvador? ¿Vas a seguir esperando? ¿Vas a seguir corriendo un riesgo de que la puerta se cierre para vos? Porque después de eso ya no queda más que una horrible expectación de juicio por toda una eternidad. ¿Qué tenés que hacer? Orar. Orar en forma sincera, orar en forma con fe, en la profundidad de tu corazón, en silencio, allí donde estás. Y le decís al Señor que sos un pecador, que es cierto lo que Él dice de vos. Confesá, sos un pecador. Y vas camino al infierno, ese lugar tan terrible que todo el que entra ahí no va a salir nunca más. Y que mires esa cruz y mires a Cristo muriendo, el santo, el que no cometió pecado, el que nunca dijo una mala palabra, el que no tuvo un mal pensamiento, aquel que era perfecto, y que le veas allí muriendo en la cruz, como el Hijo de Dios muriendo en tu lugar. Porque Él murió y luego resucitó. ¿Y sabes qué? Hoy tiene las llaves que gobiernan al mundo. La llave de tu salvación y la llave de tu condenación. Él tiene las llaves. Y Él hoy te está llamando a que te arrepientas y que vuelvas a Él. Y que pidas misericordia y que clames por tu vida. Y que invites a Cristo a entrar a tu corazón. Y a la iglesia,
Hermanos, oremos por puertas abiertas. Que en esta semana tengamos puertas de oportunidades, puertas de hablar, puertas de mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que los que nos miran puedan ver en nosotros algo diferente. Que nosotros podamos, a lo largo de esta semana, tener oportunidades que el Señor haya preparado para nosotros. Orá por personas cuyos corazones sean abiertos por la palabra de Dios. Y orá para que Él te lleve a donde quiera llevarte, para utilizarte en lo que Él quiera utilizarte. Que el Señor nos bendiga.